Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Puedo probarlo. Que los jóvenes de 1991, Berta, no piensen que el nombre de nuestro personaje solo corresponde a una escuela, a un hospital o a una calle. Y que los viejos recuerden, solo recuerden. Año importante, 1945. El 17 de febrero de 1945 falleció el señor general Maximino Ávila Camacho. Y su vida y su muerte se debaten en la leyenda, el mito o el chisme. Ligándolas, el resultado será extraordinario. Pulcra y objetivamente, voy a seguir por unos minutos su huella, su estela y su rumbo. Señor general Maximino Ávila Camacho, cadete de la Escuela Militar de Aspirantes en 1912, ocupante de la Ciudadela en 1913, revolucionario, jefe de las operaciones militares en 6 estados de la República, gobernador constitucional del estado de Puebla, general de división con antigüedad de 1940, inspector de la Secretaría de la Defensa, ministro de Comunicaciones y de Obras Públicas y huésped distinguido desde hace 46 años de la cripta principal. Pues, ¿qué decir? Ya estamos de vuelta. Bienvenidos, de verdad, bienvenidos todos a este primer programa de la segunda temporada de Puebla de nuestros amores. Y aquí estamos, por supuesto, con mucho gusto para poder honrar un legado, el legado de don Urbano de Loya, y además, pues bueno, también impulsar y ensalzar el legado de la nueva generación que también tiene que conocer y tiene que querer esta Puebla. Bienvenidos. Pues bienvenidos. Parece increíble que ya estamos en la segunda temporada y de verdad se nos han hecho eternas las semanas, pero han valido la pena porque les hemos preparado 12 nuevos temas que van a ver, yo creo que sí les van a gustar. Y bueno, pues empezamos la primera temporada, pero no podemos contar en esta segunda temporada con mejores patrocinadores. Y gracias, de verdad, gracias a Editorial Las Ánimas, a Profética Casa de Lectura, a Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, y a El Parral Departamentos. Y además, agradecemos a nuestro gran amigo Charlie MT, que desde su YouTube y desde sus redes sociales también está creando un legado importante para la Puebla de nuestros amores. De verdad, gracias por su confianza y por su apoyo. Y bueno, pues es que vamos a empezar con cierto tema, MMO. Hablar de Maximino aún en estos días, yo creo que es muy controvertido, pero yo creo que es necesario para entender la Puebla de hoy y la Puebla de esos años. La grabación completa de este programa, tal como Urbano de Loya la grabó en 1991, cabe decir, y te lo comentaba hace un rato, que es uno de sus primeros programas en la X. Pero además el más querido, digo, no vamos a ocultarlo. Era un tema que lo apasionaba. Esa crónica la pueden encontrar en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo está en los comentarios y ahí eventualmente vamos a crear un archivo histórico sonoro junto con estos podcasts. Y además, digo, no dejen de visitarnos en nuestras redes sociales, no dejen de suscribirse a los canales, tanto Spotify como a YouTube. Vamos bien, yo creo que ahí vamos bien. Y para comentar el tema de hoy, tenemos a un invitado que no solo es conocedor, sino también es un amante de la historia y él también es un creador de un legado desde su quehacer. Bueno, es fácil presentarlo cuando en realidad para mí en lo personal pues ha sido un amigo muy querido por muchos años y él pues además es editor y escritor. Él tuvo la gentileza de publicarme algún libro también en su momento y es director general de Las Ánimas. Las Ánimas es una casa editorial mexicana nacida en Veracruz ya hace algunos años con un prestigio ganado muy importante. Y su trabajo se ha distinguido precisamente por contar con mucha pasión, con mucho ahínco la verdadera historia de México a través de distintos personajes. De verdad pueden darle una vuelta a sus libros, es una cuestión deliciosa. Tiene un acervo impresionante de más de, no sé, 70,000, 100,000 cartas y colecciones diversas. También, además, es miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía desde 2004, si no tengo mal, desde 2014, perdón. Y es, como lo digo, un gran amigo, es un verdadero ser humano que se apasiona por la historia y que refleja esa pasión en lo que hace cotidianamente. De verdad, no podríamos tener mejor apertura de segunda temporada
ya que contamos aquí con el querido Rodrigo Fernández Chedraui. Bienvenido, Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Luzaida. Gracias por estar aquí. Mucho gusto. Y vaya personaje que nos traes hoy, para empezar esta segunda temporada. Porque además hoy nos acompaña Arturo Olmedo Díaz. Bienvenido, Arturo. Tú eres periodista, eres escritor, eres editor con estudios de creación literaria en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Tú me dices si me estoy equivocando o si estoy inventando ahí algo. vamos bien, ahí vamos Perfecto. bien. Miembro ordinario de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, Sí. licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, director editorial de Editorial Las Ánimas y coautor del libro Vivir de Pie, el tiempo de Don Maximino, que aquí lo tenemos. Por aquí lo tenemos y no se lo pierdan cuando puedan verlo. Un libro que de verdad es una obra de arte, y de verdad no es hacerles coba a ustedes dos. Yo creo que todos los editados por Editorial Las Ánimas, pero este en especial, que es el tema que hoy tratamos, tiene un contenido que las fotos son increíbles, tiene datos desconocidos, tiene fuentes bibliográficas, una magnífica crónica, no te aburres, de verdad. Gracias. Pesa un poco más que aguantar a mi hermana a lo largo de la vida, pero es un ¿Cómo librazo. ven? ¿Cómo ven? Bueno, pues bienvenidos, Rodrigo, Gracias. bienvenidos, Gracias, Arturo, gracias. a Puebla de nuestros amores. Y aquí somos objetivos, la verdad. Y aquí no vamos a satanizar ni a encumbrar a nadie. Precisamente en el libro se retrata un Maximino, hombre de familia, un hombre trabajador, un padre amoroso, y siempre a Maximino Ávila Camacho, sol y sombra, ¿no es así? ¿Qué nos pueden decir de este personaje? ¿Por dónde empezamos? Por favor, ¿por dónde empezar? De este personaje, siempre sol y sombra Maximino. A ver, Maximino, siempre el general, siempre vio por su familia, siempre vio por sus hijos, por sus esposas, que tuvo varias y que algunas a lo mejor pues ya no supimos, o señoras digo, y que era un hombre de su época. Para entenderlo tenemos que ponerlo en el contexto de su época y no traerlo al momento actual. Claro. Y bueno, Maximino fue un personaje muy destacado en Puebla y en el ámbito nacional, tanto su trayectoria militar como gobernador de Puebla. Siempre fue un gran militar, siempre estuvo por todos lados en la parte de las batallas y siempre, pues gracias a Dios, salió bien librado. En alguna ocasión, creo que en alguna ocasión salió herido, en alguna ocasión se cayó de un caballo, no por una batalla, pero bueno, un gran personaje, digamos que muy, muy completo y muy, muy mexicano. Sí. Le encantaban los charros, le encantaba la charrería, siempre andaba sus trajes de charro, él le encantaba los caballos, vestir, los caballos, los toros, la fiesta brava, todo incluso pues muy amigo de personalidades, ¿no? De toreros, de banderilleros, todo. Y bueno, y aparte de sus cumpleaños también. Ahorita vamos a hablar. Más adelante, no quiero abundar en esto, pero... Es que en la crónica mi padre pone hasta la música que él le gustaba, Arturo, porque es increíble que de repente la crónica ciertamente parece novelada, pero da muchos datos históricos y que están fundamentados, y ya Rodrigo aquí lo comprobó, porque yo creo que tienes razón, Rodrigo, es precisamente contextualizar la Puebla de esos años, ¿no? Una Puebla de otra época. ¿Y por qué no empezamos, Guillermo, por el principio, como siempre? Como siempre hay que empezar por el principio, valga el pleonasmo. Maximino nace el 23 de agosto de 1891. 1891 en Teciutlán, en la Perla de la Sierra. Se cuenta que era de familia humilde, que fue arriero, que conoció de carencias, ¿no? ¿Por qué no nos cuentan de esos primeros años que seguramente marcaron al además, general? ¿Cómo es posible, de verdad? Porque pues a fin de cuentas es una historia de superación. Como un niño de la sierra, como un niño de una comunidad fundamentalmente rural, pudo haber sido y convertirse en un personaje de la magnitud y la trascendencia, no nada más a través del valor de la familia, sino verdaderamente por el mérito propio y de llegar hasta donde llegó y trascender como trascendió. ¿Cómo era ese Maximino en sus primer crisol de años? En sus primeros años. Empiezo. Maximino, de muy niño, empezó ayudando a su papá en la parte arriera, y su formación también fue muy importante. Le tocó estar en el Liceo Teciuteco y tuvo al maestro Audirac, si no mal recuerdo, el maestro Antonio, se llamaba Antonio Audirac. Y bueno, él salió adelante, una persona con mucho arrojo y siempre pues viendo para adelante, ¿no? Siempre
siempre él quiso ser torero desde niño. O Él sea, decía desde que su niño- pasión, Sí, traía la que él pasión. quiso ser torero, ya después lo militar se le atravesó por la época, que más adelante ahorita Claro, platicaremos, claro. pero él siempre decía que él siempre lo que quiso ser era torero. Torero. Sí, Pero déjame interrumpirte. No fue. Sí, claro, venga. Usted interrúmpanos. No solo quiso ser torero. sí, sí. O sea, Maximino Sí, sí. a los 13 años, Lo A los practicaba. 13. No, cuando le oye, preguntaron, ¿qué quieres ser? Dijo, yo voy a ser gobernador de Puebla, voy a tener muchas mujeres y voy a tener muchos caballos. Eso Vaya, se es- llama visualizar el Sí. futuro. mucha Él- ilusión. Y tener un plan de vida muy definido. Él claro. tenía un plan de vida ¿Eh? muy claro. Por supuesto, también le gustaba mucho los toros. Le empezaron a gustar por unas ferias que pasaban por Teciutlán. Aparte la que- feria de Teciutlán. es- Exactamente. Muy famosa. Muy famosa. Muy famosa. Entonces, pues no había mucho entretenimiento, pero eso era un gran entretenimiento en ese momento, desde no había luego. muchos. Y cuando, sí, pero me refiero a tan, Sí, tan, claro, tan ¿no? arraigado. Tan arraigado y que fuera tan impactante, ¿no? Porque ver una corrida de toros, pues, y para un niño, porque él lo vio tras bambalinas de niño, se impresionó y se quedó con esa idea de que quería ser torero, Sí, ¿no? Y no cualquiera quiere ser torero, no cualquiera es tan valiente como para querer ser torero. Sí, de hecho, tenemos ahí un capítulo que se llama La otra Ajá. espada del del general. Ujú. La espada de torero. La espada de De torero. Ok, ok. El rejón de muerte. Sí. Sí. Sí, porque precisamente en 1912 tenía 21 años Pues cuando, cuando ingresa a la cuando academia. ingresa ya como colegio cadete militar, del colegio colegio. militar. Sí, Pero su carrera militar empieza antes. empieza antes, porque ya después ya estaba en la decena trágica, estuvo en la Ciudadela, No, ¿no? No, no. en la Ciudadela no estuvo. Estuvo en 1913, en enero. Él ingresa a la Escuela Militar de Aspirantes. Te lo voy a leer completito, y que sí. traemos aquí su currículum militar. Sí. En la Escuela Militar de Aspirantes, en enero. Y luego, antes del cuartelazo, viene en febrero y él se va con su tío Gilberto Camacho. Ok. Se va a Puebla. Incluso lo anduvieron persiguiendo, que si lo agarraban, lo fusilaban. O sea, de Teciutlán ya había salido y se viene para Puebla. Sí, Sí. Él tuvo una situación que le hizo no ir a la escuela de aspirantes. Y entonces de pronto escucha que todo lo que se estaba suscitando, fraguando, Cuando ahí. y dijo, me voy con mi tío. Gilberto. 21 voy con- años tenía que más estás- o menos. Sí, 22. sí, Estás estaba- hablando, claro, de un joven en sus tempranos 20. Exactamente. Entonces, no, le dio pavor porque dijo esto, y se fue con su tío, con el que ya había estado, Gilberto Camacho. con su tío Ok. Gilberto, con el que ya había estado desde 1910. ¿Y ese tío era militar? Sí, era el Sí. y luego llegó a general. Llegó a Gilberto general. Camacho. Ok. Llegó a general. Bueno, Entonces Fíjate. se fue con él y le hicieron un acta de deserción en la Escuela Militar de Aspirantes. Entonces no es correcto el dato de que estuvo en la en la Ciudadela. Ciudadela. Exactamente. Fíjate. Un ya acta de ves. deserción. O sea que también las grandes leyendas militares muchas veces empiezan con un pequeño bache o falla, ¿no? En esa trayectoria. Sin Que también duda. pues, debe de ser impecable, pero también no deja de ser accidental. No, y aparte, Y ese- imagínate esos años, ¿no? De tanta Claro. revuelta. No, y Claro, él bueno. mismo dijo, o sea, yo no tendría por qué negar esto porque después me rebelé contra Madero y nunca lo negué. O sea, Claro. Sí, claro. Así es. cuando nos quiso licenciar, me rebelé contra Madero. Es decir, no, para un militar de aquel tiempo no había necesidad de negar tal o cual hecho, ¿no? Pero tenemos que imaginar también los tiempos, o sea, una revolución en pleno, donde pues los bandos militares muchas veces se difuminaban entre sí, ¿no? O sea, el oportunismo militar de un bando, de otro, o de la ocasión, también distingue, por supuesto, lo que Maximino era, porque él era un hombre, digamos, de una pieza, en la parte de la Arrojo. convicción y del arrojo militar. Sí. Eso es lo que le debemos de destacar dentro de esa temprana carrera, ¿no? Si quieres, mira, te voy a apuntar y te voy a dar unos datos. En Sí. 1913, digamos, el de enero que empieza, se va en abril, ya está con el general Antonio Medina y ya es capitán. Estamos hablando que son 4 meses de estar en la parte militar, lo que tú bien decías, Memo. Claro. Su arrojo, su valentía, sus combates, todo eso le permitió ganarse los ascensos de muy temprana edad. Muy rápido. 1914 ya es mayor de caballería, ascendido por el general Pablo González. Imagínate. 23 años. Sí, 1916, administrador de los bienes intervenidos en el estado de Veracruz, lo mandan a Jalapa, Veracruz. 1920, coronel de caballería y Ya jefe de coronel, ayudantes, ya era coronel y jefe de ayudantes del general Benjamín Hill. Y en 1924,
pues prácticamente la defensa de Morelia, Michoacán, y ya es ascendido a general brigadier por el general Álvaro Hay Obregón. alrededor de sus 33 años, más Exactamente, o menos. muy joven. Muy joven. No, y entonces siempre tuvo claro a dónde iba. O sea, no fue fortuita su entrada al ejército, ni No, su carrera militar. Él siempre Ni sus tuvo. gustos Ni tampoco. sus gustos. Bueno, Él siempre hay tuvo que- claro dónde iba. Hay que considerar que esto que llamamos la movilidad social, el ascenso social, se daba a través del ejército. Claro, era Primero del ejército porfirista y después del ejército revolucionario. Pero en la la gente, época era el vehículo normal para poder tener un estatus, básicamente. exactamente. Sí, Entonces, sí. Poder y además. exactamente. Entonces, en ese tiempo se tenía como muy claro que para ascender en la escala de poder y en la escala social, el ejército era una Un buena vehículo. opción. Un Pero, buen vehículo. pero digamos que los revolucionarios tuvieron la opción de elegir entre defender al statu quo o defender la revolución, ¿no? En este Claro. caso, pues él se fue del lado de la revolución junto con su tío, porque fue quien realmente Claro. lo jaló, pero él apuntadísimo, o sea, no le tuvieron que rogar. O sea, luego se voltea contra Madero, se puede decir, y creo que acabó siendo, bueno, carrancista también. Sí, Pues sí, se apoyó, claro. incluso fue jefe de administrador de los bienes intervenidos Sí, Que en es- Veracruz, que prácticamente y le da el nombramiento Venustiano Que es Carranza. una gran distinción de Sí, confianza. en aquel, además, sí. exactamente, y de confianza. Y ya desde ahí a los 6 meses, por ahí tenemos un telegrama que ya lo querían mover por algunos trámites y que él no quería, Wow. que no era veracruzano. Bueno. Y por Qué eso bueno, lo asciende no es Pablo fácil de González. Y lo ascienden, ¿no? Pablo González lo asciende porque participaba en el ejército constitucionalista. Sí. Oye, Arturo, oye, Rodrigo, a ver, esto es parte también de cómo se forja la leyenda, porque a fin de cuentas creo que en esos primeros años o en esos años tempranos, también en donde la relación con su familia y sobre todo con sus hermanos, que también fueron militares, creo que da mucho para que Maximino destaque dentro de la serie de carácter que tienen los hermanos contra el carácter y el temperamento que tenía Maximino, cómo es que él se interrelaciona en esa vida familiar y a fin de cuentas con una figura materna muy férrea, ¿no? Aparte, Que era Eufrosina. Él era el ¿eh? Estado Mayor. claro. Él era el hermano Él mayor. era el hermano mayor, Claro. él siempre vio por la familia y sus hermanos, y doña Eufrosina, la madre, Ujú. siempre fue la que formó, y queremos que con el carácter fuerte a Maximino, que lo forjó incluso cuando hay un tema cuando ellos están detenidos en Morelia, Michoacán, que pierden en la defensa, Ujú. los tenía detenidos el general Enrique Estrada. Y ya los iba a fusilar, y dice, O sea, y ya los iban a platican, ya fusilar. los iban a fusilar a él y a Ok. Manuel, De verdad, como las Y- grandes historias noveladas. como las Sí, grandes sí. historias. Parece así de es. película, pero no lo Y es. llega doña Eufrosina sin pedir La nada, mamá. la mamá dijo, yo vengo a despedirme de mis hijos, le dice al general Enrique Estrada. En ese entonces estaban de coroneles, ya Maximino y Manuel, Y y Manuel. dice, y no vengo a pedirles que le perdonen la vida, vengo a despedirme de Los ellos. dos hijos. Los dos hijos. Y Ujú. causa gran impresión en el general Enrique Estrada, que dice, oye, pues la verdad la mamá con mucho arrojo y con mucha valentía, él no pidió que les perdonáramos la vida. Que les Sí. ha de haber hecho ese gesto que tenía como imperativo en fruncir el ceño y las cejas y lo ha de haber convencido un poquito a la mala también, ¿verdad? Porque se dice que era una figura de alto mando y de poder dentro de la familia Ávila Camacho. No, Así es. sin duda, Sí. sin duda. Y además, bueno, ya a la muerte de don Manuel Ávila Castillo, pues quien toma el papel masculino que era tan importante. Patriarcal fue Maximino. Claro, el Fue hermano Maximino, mayor. Desde luego. El ¿no? hermano mayor. Que además pues fue el que trabajó con su padre la arriería, el que se fue a trabajar desde preadolescente y adolescente a varias haciendas como Vendía la máquina, la Singer. Eso ya fue después. Sí, posterior. Eso Vendía ya fue posterior. las máquinas de coser. Que se vendían de casa en casa, ¿no? De casa Era en un casa. artículo de primera De necesidad. casa en casa. Exactamente. Sí. Y por ahí no lo publicamos porque no era un documento oficial, pero y pues en la historia te tienes que basar en cosas fidedignas. Sí. Pero Eso es lo encontrar importante de un acervo. un documento en el que se narra que conoció a Aquiles Cerdán. Cuando él vendía. Le fue a vender una máquina. No. Lo vio en un meeting. Ah, ok. Lo vio en Menos un mal. meeting. Ajá. Lo vio en un meeting. Estaba Aquiles Cerdán Arengando. Arengando. Ya en su tema. Ajá. arengando. Él era vendedor de máquinas, ¿no? De máquinas Singer.
y se lo topa en la plaza, entonces lo conoce, vaya, pero también lo Interactúa, pues. motiva y lo motiva, digamos, también ya eso le causa un impacto sobre la necesidad de rebelarse contra el gobierno, pues. Pues ya Maximino entonces presente en Puebla desde los tiempos de inicio de la revolución, ¿no? Claro. Pero luego llega 1935, cuando él ya llega a Puebla. Como jefe militar prácticamente. Y si mal no recuerdo, que la gubernatura se da por ahí de alrededor más o menos 1937, ¿no? 37, 41. Bueno, Sí. en esa idea creo que él se construye como una figura del tiempo, bien hecho, pero también basado en una gran estrategia aprendida en lo militar. A ver, por ejemplo, hace alianzas con los grandes caciques y alianzas para bien y para mal, ¿no? Para destruir algunos cotos de poder y para ensalzar y apoyarse en otros. También, por supuesto, se alía con personajes importantísimos dentro de su carrera política. De la sociedad poblana, ¿no? Como era el señor Bautista, don Guillermo Bautista. Gonzalo. Gonzalo Bautista. Yo quería que se fuera Guillermo también, pero no, con Gonzalo Bautista. Y además, pues bueno, también acaba con esas grandes revueltas que se daban alrededor tanto de la jerarquía católica como con de alguna manera los sindicatos. Digamos que fue un gran estratega, a fin de cuentas, estratega político basado en esa formación militar. Sí, él hizo ahí una interpretación, vamos a decir, de lo que era el momento, el momento político, pero no se da de a gratis. Es decir, porque en 1935 pues ya era jefe de operaciones en Puebla. Ya estaba instalado en etcétera, Puebla. Y ya era toda la intención de llegar a la gubernatura, pero porque ya había contendido. Él ya había aspirado cuando Mijares Palencia fue gobernador. Solamente que Plutarco Elías Calles no le da el respaldo. No lo respaldó. Y entonces, como en ese momento se entendía muy bien que sin el respaldo de Calles no podía irse a ningún lado, ¿no? Entonces... Pues algo se parece a los tiempos. Es lo que actuales, estaba yo pensando. Digo, algo se parece, pero bueno. No se repite la historia, ¿verdad? La historia se repite siempre se repite. Así es. Pero lo que tú decías, sí, él tenía una visión desde el 32, sabía cómo estaba Puebla. En la parte, él decía que antes había muchos robos y parte de caciques, y entonces decía que el gobierno... Decía que no, el estado de Puebla nada más llegaba, perdón, el gobierno de Puebla llegaba a una parte de Cholula y que no alcanzaba otra parte de municipios y que no eran como zonas pues cercanas y que ya estaban los robos en los límites. Entonces, con un orden y la parte militar, él venía en ese entonces de Oaxaca, había estado como jefe de zona anteriormente y bueno, en muchos lugares también le tocó la parte cristera, que no la abundamos y que no quisiéramos. En Querétaro, Zacatecas, en Colima. Estuvo en muchos lugares y creo que todo eso pues fue un parteaguas, lo fue formando, lo fue forjando. En alguna ocasión, estando con el general Joaquín Amaro en la parte cristera, le dijo al general, dijo, si seguimos echando tanta bala, no vamos a acabar con este problema cristero. Lo que se necesita es una sólida labor educativa para poder parar con este problema. Entonces, él ya veía los problemas de la base que se tenían y que se tenía que mejor educación, mejores cosas para el pueblo y que trató de hacerlo pues con la parte que comentaba también tu papá, de los hospitales, de las escuelas, muchas cosas. Tu papá muy bien documentado, muy buena investigación. No creo que tanto como ustedes. Muy buena investigación que hizo a fondo, pero sí muy valiosa porque él no tenía el acervo y no tenía acceso a estos documentos. Él, me imagino que mucha gente se lo llegaron a platicar, gente de conocidos, gente que vivió, no sé si Chávez, por ahí veo que menciona mucho al secretario de gobierno, a Chávez. Y aparte, él admiraba verdaderamente a este personaje. Verdaderamente. Es que la verdad es un gran personaje. Así es, o sea, y da para... efectivamente da para mucho, ¿no? Estábamos en el tema del gobierno en ese momento, y yo lo que les quería comentar es lo siguiente. Él hace un equilibrio entre el momento político que se está viviendo, que es el cardenismo, aprovecha muy bien los elementos del cardenismo, que es aglutinar a las fuerzas campesinas, aglutinar a las fuerzas populares, o sea, se hizo un movimiento que permitió pacificar al país. O sea, eso lo aprovecha él muy bien, pero también tiene su propio estilo. Claro. Tuvo un estilo muy diferenciador también del general Cárdenas. Pero lo más interesante aquí
es que, contrario a lo que siempre se dijo, que eran enemigos casados, falso de toda De falsedad. los grandes mitos que crea la historia. Falso de toda Así es. falsedad. Que, O sea, que siempre estuvieron en... siempre fueron amigos. El primero en llegar a su velorio fue el general Lázaro Y Cárdenas. que ese mito precisamente se crea en razón de las diferencias de estilos. Y bueno, Ujú. cuando la distancia, Claro. cuando en la historia se percibe esa diferencia de estilos, lo más fácil es decir eran enemigos. No se querían. Exacto. Pero pues, hay que entender, yo siempre he dicho a los personajes, hay que entenderlos conforme a la época. Y pues era una Puebla todavía dando sus primeros pasos después de esa revuelta de la revolución. Pues tú eres la que sabes, Luzaida. A ver, Bueno, cuéntanos, yo quisiera cuéntanos que nos cómo. imagináramos una Puebla de ¿Cómo esos era? años, de principios de los 30, 1935, ¿no? Ahorita, bueno, era una Puebla que vivía una expansión urbana sin precedentes. Nunca se había salido, se puede decir, de la parte colonial. Y en ese momento Puebla empieza a crecer como nunca antes y se empiezan a crear, pues en la periferia del centro de la Puebla colonial, varias colonias. Incluso se habla de un fraccionamiento súper exclusivo que es San Francisco. En ese tiempo era lo más exclusivo que había y creo que ahí después vivió el general. Además, se empezaron a crear en torno a las fábricas colonias obreras y colonias también de burócratas, de empleados del gobierno. Y las grandes diversiones de Puebla, el balneario de Agua Azul. Imagínense por ejemplo, que, es de la exacto, época, en sí. esa época se abre el balneario Agua Azul, que pues ahorita ya es legendario. Se inaugura precisamente el toreo de Puebla. El toreo. Construido con recursos de Maximino, ¿eh? Claro. Sí. Me imagino que sí. Sí, sí. Y además, Puebla empieza a recibir una migración de españoles porque España estaba en guerra civil. Ujú. Y los españoles empiezan a llegar a México y gran parte, yo creo que las colonias más importantes, ya hablamos de la colonia libanesa aquí, Ujú. Sí. vamos a hablar de la colonia española, nada más déjenos encontrar esa crónica porque Ahora ya anda anda. perdida, Sí. pero la colonia española, forjadora de la economía poblana en esos años. Además, es cierto que Puebla, al igual que el resto del país, ya estaba un poco cansada de las luchas revolucionarias que repercutieron en lo económico, repercutieron en lo político, repercutieron en lo social, en lo religioso. Entonces, mi pregunta más bien sería para ustedes, ¿era necesario un gobierno como el de Maximino Sí, para poner orden? sí, De una mano firme para la. Así es. Claro. Por ahí tu papá lo describe muy, muy claro, don Urbano, dice el puño de la revolución. Así es. Así se refiere a Maximino y sí se necesitaba mano dura, incluso por ahí también platica que desde 1914 se venía arrastrando una deuda con el Estado, Y que él la le pagó. toca cubrirla, Así él la es. paga, también el Colegio de Puebla se vuelve en universidad, nombra Así es. al primer rector, varios hospitales, varias escuelas, caminos, trabajó arduamente. Yo voy a diferir. A ver. Aquí Venga. estamos Yo para Nunca platicar. estaré de Adelante. acuerdo en que Venga, es polémica. momento de la mano dura, nunca. No. Bueno, Nunca. está bien. O sea, voy a diferir ahí totalmente, pero además porque me parece que no le hace justicia a Maximino, porque no solo fue mano dura. O sea, como todo gobernante tenía claro. sus ideas, tenía sus proyectos. Se cambió la educación. Puebla era una sociedad muy conservadora, ¿sí? Y estaba en boga la educación socialista. Que Entonces, le decían la Segunda Guerra Cristera, ¿no? Por ahí. estuvo, sí, muy vinculado con el tiempo El de la 32 Segunda al Guerra 40. Cristera, efectivamente. Pero entonces Puebla retira los libros de texto, vaya que... Vaya ¿sí? que contemporáneo el tema. Vaya también, contemporáneo sí. el tema. La historia no se Sí. repite. No eran libros de texto gratuitos, pero eran los libros de texto que se manejaban en En las los escuelas, colegios. los Sí. recomendados, los que decían tal, estas lecturas. Se quitaron las lecturas que se recomendaban y se metieron lecturas positivistas. Socialistas. Las que metió la educación de don Maximino, claro. positivismo, Ah, ok. positivismo 100%, ¿no? Las ideas de Augusto Comte, etcétera, etcétera, y todo ese enfoque. Pero a lo que yo voy, tampoco fue violentando ni confrontándose. Entonces, no es que fuera necesariamente una mano dura. No hay duda de que la tenía, de que podía tenerla. Además, para el récord, yo dije mano firme, no mano dura. Eso está bien. Está bien. Eso está Mano bien. firme, Yo creo que Buena aclaración. Vamos a tener que escuchar en voz del cronista cómo Sí. se describe Maximino en el poder. ¿Por qué ¿Les no lo parece si lo escuchamos? escuchamos? Sí, adelante. ¿Por qué Venga. no lo escuchamos? Maximino Ávila Camacho concede una entrevista a la prensa. Mira, escucha en pocas palabras lo que yo hice por Puebla. Dejé sin deudas al gobierno, pagué todo. Algunas venían desde 1914. Construí 196 escuelas,
4 hospitales, 11 carreteras, un nuevo palacio de gobierno que me inauguró mi general Cárdenas. Aumenté el presupuesto a 8 millones de pesos. Logré que el Colegio del Estado se convirtiera en la Universidad de Puebla. Nombré al primer rector y procuré que entre los poblanos se acabaran las rencillas y los odios y que hubiera paz y armonía. Aunque para lograrlo tuve que colgar a 4 o a 5 bandoleros revoltosos. Y no quiero darme baños de pureza, pero tengo la satisfacción de decir que del más humilde jacal hasta la más encumbrada mansión, sus habitantes me reciben con los brazos abiertos. Y así lo escribes. Ni un punto más, ni una coma más. ¿Entendido? Entendido. A 50 años de distancia. Esa entrevista se la dio a José C. Valadez. O sea, sí fue cierta. Sí. Esa entrevista sí. Bien, La lo que pasa tenemos. es que luego la ponemos tenemos. ponemos aquí un poquito a prueba la gran mente expansiva e imaginación que tenía mi padre como, pues evidentemente como cronista, pero este segmento es una joya, o sea, porque lo describe de carne y hueso, en realidad. Y así lo escribe sin ni una coma más. Sí. Ya no más. Sí, pero además, efectivamente, no fue algo que estuviera anotando José C. Valadez. Fue en una plática en el Batán. En su quinta Chinautla. No, fue en el Batán. Pensé que era en la quinta Chinautla. En el Batán, en San Jerónimo. ¿La Quinta Chinautla dónde estaba? Aquí atrás de... En Xonaca. ¿En donde Pasaguayo. muere? Exactamente. Exacto. En su casa, sí. Enfrente de la casa de los Sí, muñecos. claro. Así es. A la fuente de los Ahí de muñecos. los A la fuentes fuente. que le llaman. Sí. Sí. No, esa entrevista fue en el Batán, Pensé que en San sí, Jerónimo. fue. Ok. Tirados en el pasto. Tirados en el pasto, el reportero y él. Sí, hay muy buena fotografía. Muy buenas también, fotografías sí, sí, de la esa. época. Es que, por entrevista. favor, si tienen acceso a este Sí, por libro, favor, échenle, tienen ¿no? que ver las Sí. fotografías. Tienen que son entender una joya. y tienen que palpar verdaderamente lo que es Maximino. Pero bueno, aquí Rodrigo y Arturo, una cuestión, a ver. Oye, que incluso te interrumpo. Este libro es una joya y se hizo hace 13 años, 14 años, ya no recuerdo, Ya, sí. Arturo, si 2007, 13 o 14, 2008. sí. 2007. Bueno, en Ujú. 2007. Y al día de hoy ya se tienen más fotografías, más documentos. Que Necesitamos el tomo 2. incluso, sí, o hacer una reedición y bueno, pero se ha conseguido una cantidad Debería, por favor, de ¿no? documentos y que se han podido rescatar y preservar. Porque Claro. muchas veces la humedad o cualquier factor te puede dañar un documento histórico y se pierde. Y bien podría añadirse un capítulo de mitos sobre Maximino. Ah, sería ahorita maravilloso. vamos a hablar de Hay los muchos, otros porque ¿no? Bueno, hay pero- cosas que de verdad No, pero son hablando increíbles. objetivamente, a ver, y derivado de lo que decía de la entrevista, hay que ser justos en una cuestión, o sea, sí puso las bases reales del progreso de una Puebla que venía pues también de esa transición, digamos, de un oscurantismo, digamos, y de una revuelta también en inestabilidad de gobernabilidad por pues, más de 20 años, porque en realidad muchos de los gobernantes no acababan el periodo, o sea, si no es que la gran totalidad, si mal no recuerdo. Creo que en todos Pero- los años 20 nadie acabó su periodo. Nadie acabó como el periodo. gobernador. Pero No. a ver, jóvenes, ustedes que van a los colegios Oriente, Benavente y posteriormente hasta el Americano, él fue el que puso las primeras piedras. Él puso la primera piedra de la presa de Valsequillo. Él apaciguó y con el rompimiento con la FROC fue el que puso de alguna manera orden esos grandes cotos del poder que eran los sindicatos. A ver, entonces Y encausó el movimiento agrario, además. encausó el ¿no? movimiento agrario. Pero- Vamos a hacerle Pero justicia. finalmente logró objetivamente. pactar con la FROC. Sí. Finalmente, o sea, no No fue un rompimiento. No fue un rompimiento. Digamos que le apretó el nudo de la corbata hasta Le donde- apretó la hasta donde se corbata, pudo, le sí. apretó la corbata a Blas Chumacero. Pero era Eh, necesario. Y ¿no? después con Blas Chumacero fue con quien logró mejor entendimiento. Entonces, vamos, por eso digo, sí, mano firme, pero también tenía una capacidad de negociación, a veces no por las buenas. Pero eran también un momento en que los sindicatos también se empezaban a gestar, ¿no? Y entonces tampoco había mucho orden en ellos. Y No, también no, yo creo que claro, era necesario. Era necesario Oye, porque también como buen estratega, perdón, Sí. logró algo muy importante. También creó alianzas con grandes empresarios y con el clero. Y esos empresarios que de alguna manera añoraban esa paz porfirista, ¿no? Ese orden y progreso porfirista. Pues don Manuel Espinosa Iglesias nada más. Don Rómulo ¿Eh? Farril, Rómulo Don Farril, William William Jenkins, Jenkins, Don Miguel Miguel Abed. Abed. Entonces, ¿no? Todos ellos eran de su círculo cercano. ¿Qué le trajeron a Maximino, Rodrigo, estas alianzas? Además de muy buenas relaciones, ¿no? Yo creo. Bueno, A ver. Cómo se gobierna, claro. Así es. Primero, Maximino, pues un gran empresario, pudo ayudar a los empresarios y apoyándolos. Yo creo que en algunos años, pues en la parte de la revolución, pues la parte de los empresarios sufrieron mucho, tanto los comercios, saqueos,
que es algo que siempre Sí. se fueron quejando durante La revolución. mucho tiempo, y pues si no se tiene paz en ningún estado, pues no hay progreso, ¿no? Ni inversión. Ni inversión, ni nada a ahuyentar. Otro tema también que rescató es la palafoxiana. Si no mal recuerdo, Sí, claro, encontró la claro. palafoxiana. No recuerdo en qué estatus estaba, a lo mejor tú sí recuerdas. Y, pero- y hay otra biblioteca que ahora no recuerdo su nombre, pero esas dos bibliotecas que en total sumaban en aquel momento 90,000 volúmenes, entraron en funcionamiento con don Maximino, y bueno, le subió el nivel al colegio del Estado, sí, A la Universidad de a Puebla. Universidad de Puebla, que después ahora Que pues fue es con la él UAP. cuando se convierte en imagi- Universidad de Puebla. Imaginen la visión que pudo rescatar todos los volúmenes, todo, y No. organizar y todo, y ponerlos, prácticamente ordenarlos, ¿no? Ahora sí, Claro. y darse el interés por la parte de la cultura. Y el rescate Eso de ese acervo, hacía muy Rodrigo, completo. que tú sabes muy bien que lo has de traer en la sangre. Ese Sí, rescate. Sí, y que Ese hoy rescate. disfruta todo Puebla y los Sí, poblanos, ¿no? Porque Que se puede también, ver. después de, fíjate, yo nunca había pensado en eso, después de Claro. los sitios, de las guerras de intervención, Pues de la imagínate misma el estado, revolución, ¿no? Sí. ¿dónde estaba ese acervo que dejó Palafox, por ejemplo, no? Estaba resguardado, estaba y si de verdad él lo rescata, Y que se dice también que precisamente recuperó de muchas colecciones que eran ya privadas, o sea, digamos que se agenciaron algunos de las grandes familias poblanas y que por la buena pues los acabó llevando nuevamente a donde pertenecían. En realidad hay que entenderlo en el contexto. No era plausible y no era admirable en ese tiempo el pregón de una falsa austeridad, o sea, se le veía a una figura Sí, de sí. autoridad. En el 360 también de un portento económico, que era también lo deseable. O sea, veían una persona de mando, pero también con una solvencia económica que se admiraba. Y eso lo hacía un hombre completo, y eso lo hacía una figura de mando y de respeto. y de respeto, Claro. respetable, ¿no? Sí, porque además la experiencia personal de Maximino como miembro del ejército también yo creo que marca su manera de gobernar. No, Sí. y en general o sea, casi todos los militares que además fueron exitosos, Claro, o sea, Ujú. tenían botín de guerra. Es decir, también fueron haciendo su propio patrimonio Claro. a través de lo que fueron los botines de guerra, Y que era que legal. eran totalmente legales, totalmente legítimos. O sea, no estaban fuera de la ley. Entonces, bueno, y si nos vamos a la Puebla colonial, pues también los conquistadores tuvieron su parte, su ganancia por haber venido a conquistar. Y sin desde duda ahí alguna, podemos- sin duda. Y así desde es. ahí podríamos empezar, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que ya estamos aquí en el momento de poder entrar al chisme. Sí, ese sabroso que crea polémica. Porque también, sí. yo ya no sé, y ustedes me van a decir, Rodrigo, qué es leyenda y qué es realidad. Porque, bueno, hay una de leyendas y una de que yo creo que muchas son verdad y muchas no. Y a ver, A yo ver. les voy a ir preguntando y ustedes Vamos, me van a vamos, decir. vamos, como que una a una. Vamos, A ver. vamos. A ver, había un fotógrafo por excelencia en Puebla que El maestro Josafat. yo conozco Sí. a su nieta, saludos María, es esposa de don Gerardo Ramos Brito. Sí, claro, de Y la gran María- tradición de... Y María, don Gerardo, uno de los mejores pintores que tenemos ahora, María, su esposa, es nieta de don Josafat Martínez, que estaba en José- Reforma 109. el fotógrafo por excelencia de Puebla. Yo el creo único. bueno, creo que primero porque era el único y segundo porque pues todos los niños desde esos tiempos, yo creo que hasta nuestra época, nos tocó retratarnos con Josafat. Ahí tengo unas fotos ridículas tuyas también. Sí. No, Las vamos a hacer no, no es públicas. cierto. Y virales. Pero Maximino se dice que él le gustaba platicar con Josafat porque le hizo un estudio de fotos y platicaron de su gusto Tú por la tienes. cacería y que le regaló un león, ¿es cierto? A ver, lo de León, Un yo león. no lo sé, no Mira, sé si él no, lo sepa, Un no, león no vivo, viene. un león como los de África. De No sé, mascotita. no sabré, y no tengo el sustento No, ni para afirmarlo ni exacto, para exacto. negarlo. Creo O sea, que Pero, ninguna de las pero dos. es viable. Ah, bueno, pues no lo Te veo, voy a decir no lo por qué veo Tenía un distante. león Bueno, en su garage. yo no lo veo distante, él no sé, pero no tengo. No, te voy a no decir tengo por qué, para por qué afirmarlo no o lo veo negarlo. yo viable. A Porque ver. cuando hicimos este libro, tuvimos a la vista 10,000 cartas. Sí, No hay de las- una. Debería carta haber una de de adopción gratitud. Exacto. Sí. Ah, O sea, ok. no hubo, Sí, sí. no, y ya no, digamos, porque ¿Cómo además. carta de adopción? De adopción Sí, de león. sí, acta de nacimiento de león. El mito Dios no mío. habla solo de leones, habla de gorilas, Sí, habla sí. de esto, habla de Ah, muchas ok. cosas. todo, sí. No habla de una cantidad de fauna tremenda. ¿Y de dónde la sacaba? Jamás nos encontramos con un documento, una Bueno. petición, un agradecimiento. al Pero eso respecto. te lleva a otro mito Pero también. espérame, nada que más es porque mi papá un mito decía fantástico. que los niños de su época se iban a tomar fotos con Josafat y miraban el león. O sea, Ajá.
tenía un león en el patio y le decía, me lo regaló mi general Maximino. Pues quién sabe. Pero bueno, imagínate, es un buen regalo. Pues quizás Pero- un decomiso de un circo. Hoy Pudiera no, ser, ¿no? Hoy no estaría permitido No. ese No, regalo. no hay. No, no pues se podía. imposible. Imposible. Pero, por Imposible. ejemplo, hablando de esos mitos, y ya que hablamos de fauna salvaje, en 1943 se dice que él donó 4 osos, lo que constituyó después en el Paseo Bravo lo que le decían la isla de los osos. Que nos Y él tocó, fue- esa ahí sí nos tocó la isla Yo de no los me osos. acuerdo. No sé si hayan sido los Bueno, es que tú mismos eres- osos. Tú eres notoriamente más vieja que yo. ¿Cómo ven? Pero- No es cierto, no, pero por los 70 todavía había animales en el Paseo Bravo. Ahí sí había un león, claro que había un Bueno, león. no creo que haya sido ese león, pero No, había no, no, osos, no. había osos. Y según él regaló esos 4 osos a la isla de los osos del Paseo Bravo, que han de haber Los vivido dio Maximino. horriblemente ahí, pero Yo tampoco. creo que estamos igual, no se tiene ni para afirmar ni para negar. No encontramos, o sea, que nosotros hayamos encontrado Sí, no hay. sustentos Otro no sobre, hay mito, sustento. sobre A esos, ver, sobre esos mitos que que nos- ya, digamos, eran famosones. Bueno, el que sí, No. el que sí, Este no sí, está este nítido, sí. A ver. está Que comprobado. siempre A ver, quiso ¿cuál? ser torero, que Sí. tenía grandes amistades, que una vez le salvó la vida a el papá de todos los Armilla, a Sí. don Fermín Armillita, sí, sí. Espinosa Armillita, y que además era enemigo de Lorenzo Garza, otro torero, por amores de faldas, Sí. líos de faldas. Sí, sí. Eso sí. Sí, Sí, ese sí. De que quería ser Ese torero, sí. quería ser torero. Ese sí. El de los Y líos también de faldas lo de las también, faldas también. sí. No, Esos dos sí, esos dos sí. Es conocido. Sí. No, y corroborados, ¿no? Por No, en la fuentes crónica cercanas. tú la viste, Sí, Rodrigo, sí, que y lo incluso comenta Bueno. tu papá, ya se había escuchado. en su avión le salva la vida a Armillita de una cornada. Sí, por la penicilina, Así es. porque manda a traer la penicilina que no había en México y la mandan a traer a Imagínate. Estados Unidos y le salva la vida. Un bien preciado. Y él Así es. herido Armilla de un toro. Así es. Imagínate. A ver, Bueno. perdón. No, está El bien. tema del avión es muy interesante. No tenía avión. Sí tenía. No, Ahí va, sí, que te lo amplíe. sí tenía avión, sí tenía avión. Lo que en plena guerra cristera se derribó El Teciutlán. exactamente. El avión, el Teciutlán. Y a final de cuentas lo perdió, pero le pagaron una indemnización digamos, ¿cómo se dice? En especie. materia, en Sí, especie. en especie. En especie. Sí. Y fue un avión. O sea, Ok. Un avión con otro avión. Le pagaron un avión con otro avión. Pero No aquel perdió el otro avión. avión, él lo había reconstruido, el Teciutlán, él lo había reconstruido. Se Era llamaba un- el Teciutlán. Teciutlán. Sí, sí, estaba, y el estaba, Teciutlán. se Y había de ese caído. sí hay se había- fotografía y matrícula y sí, todo. se había, registro, se sí, había más claro. caído el Sí. avión, etcétera, y él lo reconstruye, Así es. le compra los motores, le tarara, y después lo presta para la guerra, se Se cae, cae. y después se lo reembolsan, pues. Por eso tenía avión. Por eso tenía Oye, avión. pero yo sigo para que siga la mata dando. A ver. Y insistiendo en el tema de líos de faldas y amores, se dice que una de sus grandes conquistas fue la actriz colombiana Sofía Álvarez, que después hizo gran época en el cine de oro mexicano. Y entre muchas otras, pero notoriamente una de ellas fue Sofía Álvarez. Sofía Álvarez, México, de mis recuerdos con Joaquín Pardavé. Con Joaquín Sí, Pardavé. Soy sí, charro de este- Rancho Grande con Pedro Infante. Pues, No digo nomás. Ahí asiente está de- bien. Ahí no, está el sí, detalle. Pues Acuérdense. vamos, por ejemplo, tuvimos fotografías a la vista con muchísimas actrices, no solo mexicanas. Era sino compadre de Dolores del Río, ¿no? de Dolores del Río, de Sí, Cantinflas, sí. amiguísimo de Cantinflas. Muy amigo de Mario Moreno. sí. Que con él toreaba incluso. Con Sí, él claro, llegaron a sí, torear, claro. sí. Hay sí, varias sí. es. fotos, ¿no? De- Fotos Sí. y videos originales. Sí, sí, también. sí. Se pudieron Entonces, rescatar. Que solo los Yo tiene ya las Rodrigo. quiero así, ver. sí. No, Sí, sí. nuevamente, no tendríamos como el elemento para afirmarlo, Ni para negar. pero, Ese también no. pero yo sí tendería a creerlo. Digamos que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ándale, en este caso aplica muy bien. No tengo pruebas, pero no Sí, tengo sí, muchas no. dudas al respecto. Pero a ver, aquí va otra. Y de verdad, yo creo que Maximino, como decíamos al principio, luz y sombra, querido en Puebla era, porque el día de su muerte fue la única vez en el barrio Bravo de San Antonio donde se apagó se apagó la música esa noche en señal de luto. Eso es cierto. Música, luces, todo. Sí. No, y fue un luto importante. Incluso se tiene un video de todo lo que es la parte del funeral, de todo lo que es el recorrido del ataúd, todo cómo llega a Teciutlán, quiénes van. Ya como lo dijo Arturo, el primero que llega es el general Lázaro Cárdenas, que llega
al velorio, y bueno, el que le El avisan eso. presidente Llega a presidente. la casa. Sí, a la Qué casa. bárbaro. aquí A a Chinta Xonaca. Chinauta. Sí, Aquí sí. Aquí en Chinta Xonaca. Chinauta. O sea, él se apersona, Ujú. no hay nadie y ya está ahí Lázaro Cárdenas. ¿Ahorita Sí. qué es la quinta? ¿Es un colegio? No No sé, sabemos, Creo es- que sí es un Pues colegio. está enfrentito de la Fuente de los Muñecos, ¿no? Sí, Ajá, Sí. así es. así es. Bueno, La- pues es una casa donde Sí es un colegio, creo que sí. creo que es un colegio, sí. Sí. Tenía 365 pares de botas. Pues eso me enteré por lo de tu papá, pero sí me imagino que tenía. 365. Yo creo que mi que papá tenía no fue a varias botas, contarlas. pero sí ¿Las lo, contó? lo escuché en el video y sí, vi Pero de todos de piel los. de tiburón. todo. Sí, Yo, todo. de sirena. Sí, sí. yo creo que Son pocas. No, o sea, yo creo que hay una parte de realidad y una parte de mito. Desde luego era Igual y una- tenía hasta muchas más. era pero bueno, igual sí. y tenía muchas más. Claro. Bueno, vámonos con el contraste. O sea, y él mismo lo declaró de Vicente Lombardo Toledano, porque le decían a Lombardo Toledano que solamente tenía un traje gris y dijo No, es el Maximiliano, mismo. no, tiene 1000 en el closet, Es nada el más mismo. que del mismo Ajá. color. Dijo de Insisto, ninguna la manera. historia se repite. Oye, bueno. A ver, seguimos con esta. Gran bailador. Se dice que gran bailador y experto en el jarabe tapatío. Yo eso no lo sé. ¿Hay algún Pero video? creo ¿Hay que Yo, sí. video no lo hay, pero fotografía sí hay con el baile jarocho. Mira, Sí lo he visto. Ah, pero no el con la jarabe guitarra. tapatío. No, y con la guitarra. Le gustaba mucho la guitarra. qué bárbaro. No Ok. tomaba, coincidimos con tu papá. No tomaba. No, No, tomaba. no tomaba. Todo lo que le han dicho y que eso y que tomaba y que desemborrachaba, eso no es cierto. Es más, me contaba mi papá que incluso tenía una aversión por los borrachos, que no le gustaba la embriaguez Sí. pública. Puede ser. Y Sí, por, por eso un pues, orden. y era gran parte del orden. ¿no? Claro. Oye, Y pero de cuenta su- tú, Lucía, la Y de su máxima. formación militar. Bueno, La a ver. máxima A anécdota. ver. Es que, y la Es- comentábamos, a ver. Rodrigo, es que, bueno, a ver, hay que también contextualizarlo. En esos años, gobernador de las Bahamas era el entonces duque de Windsor, que don Eduardo de Inglaterra renuncia al trono por el amor de una mujer, de Wallis Simpson. Ujú. Entonces, pues ahí andaba coqueteándole a los nazis un poco. Y pues Winston Churchill decide que pues por el bien de Inglaterra y por la guerra era mejor mandarlo de gobernador a las Bahamas. Que don Maximino agarró su lancha, iba yo a decir, Sí, su sí, yate y de se remos. Ajá. fue. En 1900, acá está, hasta el 10 de marzo de 1941, Maximino se fue a la isla caribeña de Nassau a saludar a don Eduardo Duque, a platicar de los, Eso. de los gobiernos fascistas de la época y además les escenificó una corrida de toros. ¿Me permites? Por Ahí favor. sí se la voy a ampliar Es con que eso- cancha. dale, es que eso Con parece- cancha. La Dale, pedimos. dale, Pues, dale. A ¿qué ver, hacía el el duque de barco, Windsor en Nassau? el Ajá. barco no era de él, se llamaba la Cruz del Sur Ok. y era de un empresario suizo que se llama Axel Werner Green Ujú. y que se va con él y primero van a Miami, incluso como dice tu papá, van a un, Ya les un quedaba más restaurante bar Ujú. y sí hay una fotografía que tenemos de él en Miami. O sea, Ok. sí se tiene el dato correcto. Y ahí recibe a Fulgencio Batista, que también lo comenta. Y de ahí se van Cuba. con No, y Fulgencio tienen Batista, fotos presentes juntos. muchas fotografías, incluso aquí en Puebla de Fulgencio Batista. Pero para seguir lo de las Bahamas. De ahí se van a las Bahamas, están en Nassau, y el que lo recibe es Sir Harry Oakes. Y sí pudimos encontrar ves? la Mira fotografía. nada más. Ponla Aquí aquí está, enfrente para que Sir la vean. Harry Oakes es quien le presenta al duque, a ver si quieres A Arturo, Eduardo al duque de Eduardo. Windsor, y por lo que hemos podido investigar, Oye, hasta se parecían ya físicamente, sí. recientemente, Sí, o sea, cuando le presentan al duque, Gracias. gracias, barbaridad. cuando le presentan al duque, se da cuenta que Maximino no tenía los modales de realeza, porque él no era pues de la realeza, él venía de Teciutlán, como dices, muy Y no superado. tenía por todo. qué, además. Y él no General. y el duque, pues a lo Pues mejor sí. hasta hizo un desplante, agarró y dijo, yo me voy. Se queda platicando con Wally Simpson, le enseña la parte de torear, todo eso es cierto, le dice, le hace unos pases, o le dice, mira, se hace así. Así ¿por es, qué no? se hace cuando es torero. Ajá. Y bueno, y después dice, y toma más interés en platicar con Axel Werner Green, que le había prestado el barco, y que él después se viene a vivir a México, incluso don Manuel Ávila Camacho le permite estar también en México, y que pudiera invertir en México y financiar grandes obras de México.
prácticamente. Entonces, la intención de esa entrevista fue simplemente hacer esa relación. Una Un poco la inversión. una invitación y también que Fulgencio Batista, que él estaba en Cuba, se lo quiso encandiló. presentar y él dijo que quería ir. Y él después, en abril de 1941, este es del New York Times, Qué se barbaridad. entrevista 45 minutos con el presidente Roosevelt. 13 de Esto, abril ¿no? de 1941. Esto está en el New York Times, lo O sea, pueden bajar ellos. Después de ir a tener- ver al duque de Windsor, tener- fue a hablar con don Roosevelt. Así es. Y entonces, no sé Don qué hayan Roosevelt. Don platicado, Roosevelt. hemos buscado qué pudieron tratar. No lo sé, me puedo imaginar muchas cosas. Y bueno, pues como dice Arturo, si no se tiene el texto, El respaldo. el respaldo, Claro. pues no se puede ni afirmar ni negar, ¿no? Entonces, Pero es probable. pero esa es la realidad de todo Bueno, lo de que que pasó, de que hubo la estuvo, entrevista, de que la todo, hubo. todo eso fue un hecho. Incluso A él le hasta- gustaba mucho la farándula. oye, incluso ahí le dice y empieza dice que rompe el protocolo Roosevelt y dice, me saluda con un hello Max. Es la parte que dice. Hello, Y dice, Max. ya después pudimos hacer pues buenos amigos. En la muerte manda sus condolencias. Otra cosa que también Sí, platica tu sí. papá, manda una esquela a Roosevelt al presidente Ávila Camacho por Maximino. Y bueno, Qué bárbaro. esa es la parte del viaje Qué Oye, que nos barbaridad. estás Pues, diciendo. ya nos está apurando un poco el tiempo porque, pues bueno, esta plática Ay, podría no, pero prolongarse yo todavía por quiero horas, ver ¿verdad? las fotos, quiero ver los videos, También. pero bueno. Pero a ver, yo me voy a atrever a una última pregunta, hasta donde podamos contestarla, pero pues que es obligatoria y que también constituye parte de un gran mito, y es la muerte de Maximino. ¿Qué decir de ello? A ver, ahora voy a dejar que primero hable él y luego yo voy a culminar. Porque se venga. dice que lo envenenaron. A ver, sí. Que Que hable él y luego yo culmino. Calla. A ver, Escucha y aprende. Sí, exactamente. Me parece muy bien la estrategia de Rodrigo No, calle. Sí. de que Cállese. hable yo primero. No, porque efectivamente, como historiador uno se tiene que apegar a los hechos. así es. Maximino estaba enfermo. Maximino era diabético. Maximino, su salud venía minándose con el tiempo. No se minó de un momento para otro, no fue en 2 meses, no fue en 3, fue con el paso de los años. Estaba muy avejentado. Incluso era, Aunque porque era joven. Murió a los 54 y se veía de 70. O sea, el hombre se veía de 70, no se veía de 54. Entonces, Casi mi edad. bueno, casi 54. No, Sí, ya casi joven, 54. Ajá. Entonces, No, tú sí te ves fregado, sí. mi opinión es que después de la emoción que tuvo en Atlisco, que Ujú. le dieron un recibimiento realmente apoteósico, Sí. ¿sí? Yo sí creo que al sujeto quedó muy impresionado y se infartó. O sea, realmente conmovido, porque fue un recibimiento fuera de lo que pudiera esperar, ¿no? O sea, más allá de que tuviera que ver con lo político y que medio se anduviera candidateando Ujú. y todo el tema, sí fue algo muy genuino. Entonces, yo sí creo que sin duda lo más demostrable es que estaba enfermo y que murió a consecuencia de su enfermedad. Fue a consecuencia Yo ya de. quiero nada más por los gestos que está haciendo Rodrigo, ya lo quiero escuchar. No, yo sí, Eh, yo conozco bien su versión. Ahora sí, venga, Rodrigo. A ver, todo lo que comentó Arturo es cierto. La diabetes, tenía un problema en una pierna, se le había caído un caballo encima en Chiapas, Ujú. tuvo una herida y desde hace tiempo creo que se la abrieron después o algo que le dolía. Por la misma diabetes. De la misma diabetes, ya no le cicatrizó bien. Y bueno, tenía varios temas de salud. Y bueno, pues lo que comenta Arturo. No quisiera yo abundar tanto en el tema de salud, pero así fue. Yo venía un poco ya cansado y bueno. Échale, suéltate, venga. Pues no sé, ¿por qué no nos lo quiere No, decir? pues, Pero pues, está- Porque no es está- comprobable, a fin de Claro, cuentas. no es digamos que hay está- muchos mitos. Está en la mucha historia. película, Pero- ¿cómo se llama esta película? Arráncame la Arráncame vida. la- Arráncame la vida, ¿no? O sea, Pero- que plantea el tema del envenenamiento. Aceptemos que No lo queda sabemos. un halo también de sospecha que podría también ser real. Claro. Porque Sí, lo cierto ¿no? es que él pensaba que iba a continuar con este estilo de gobernar, y cuando él muere, ninguno de sus allegados ni de sus familiares puede continuar con lo que él hizo. Él era el líder definitivo del clan Ávila Camacho y no se pudo continuar con ese legado.
Entonces, bueno, cuando él muere, sí, se acaba. Claro. Podría ser por ahí, ¿no? Bueno, Pues- considerando que estaba su hermano en la presidencia, ¿no? Claro. Manuel. Y luego Rafael, su Y luego hermano, Rafael, fue, Rafael fue gobernador gobernador. en Y los fue un 50. buen Buen gobernador, gobernador, ¿eh? Fue un buen buen gobernador. gobernador, Rafael. De Mucho más 1900. discreto, mucho menos Sí. polémico, Claro. pero fundó cualquier cantidad de colegios, El Sench. El Sench, claro. El centro Sí, no, escolar. el centro escolar Niños Héroes de todos los Chapultepec. centros escolares que pues Pero desde preescolar hasta preparatoria, caramba. Rafael Ávila Camacho, gobernador de Puebla del 51 a 1957. Así es. Oigan, sí queremos seguir platicando, sin embargo, ya nos ganó aquí el tiempo de un programa que ahora entiendo por qué mi papá disfrutaba tanto este tema. O sea, de verdad sabrosísimo, de verdad reconocible, Arturo Olmedo, Rodrigo Fernández, de su pasión por la historia y por este capítulo en lo particular. Ha sido enriquecedor para todos el que hayan estado y por supuesto que se unan a esta familia de Puebla, nuestros amores. De No, verdad, pues, muchas gracias. Yo creo que Muchas no gracias, podríamos muchas abrir gracias. mejor la segunda temporada que con este tema y con ustedes. Venga, Rodrigo, No, hombre, muchas siempre gracias, nuestro con gusto. agradecimiento, siempre te lo vamos a reconocer, esa gran amistad que siempre has mantenido con nosotros y bueno, estos conocimientos de historia que nos vienen a compartir para nosotros son invaluables porque de eso se trata Puebla de nuestros amores, de conocer la historia y de conocer y de ir construyendo este legado con personas como ustedes. Muchas De gracias. verdad, Gracias, muchas gracias. No se olviden de visitar la página puebladenuestrosamores.com.mx, en donde tenemos este repositorio de audios donde mi papá narra con toda amplitud esta y muchas otras historias. Y también, por supuesto, darle las gracias a nuestros patrocinadores, que en este caso, pues de lujo tener también presente Editorial Las Ánimas, a Profética Casa de Lectura, a Introspecta Centro de Aprendizaje Creativo, a El Parral y a nuestro amigo Charlie MT, youtuber, que también les recomiendo que vayan a darle una visitada en su canal. Y pues antes de despedirnos y escuchar a mi papá, también invitarlos a que se suscriban a nuestros canales de YouTube y Spotify, como está Puebla de Nuestros Amores. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos por todas partes y vamos a estar más todavía. ¿Qué te parece, Luceida? ¿Cómo cerrarían ustedes, muy brevemente, este capítulo? ¿Cómo cerrarían este tema Maximino Ávila Camacho? Tú, Rodrigo, ¿qué dirías? Pues un militar que nos dejó pues una gran trayectoria, 45 años de historia, como lo ponen ahí como se pone ahí en el libro, en la portada, 45 años de historia militar, prácticamente toda la revolución. Y, ¿cómo te cerraría yo? Un gran personaje que siempre vio por México, muy mexicano, por su ciudad, muy poblano, siempre algo que le gustaba mucho era la Talavera. Le gustaba mucho la mayoría de sus cosas. Ahorita platicabas de la fuente, cuando decías de su casa, Claro. frente a la fuente, todo. Un gran mexicano y siempre con mucho empuje y con llegar a hacer más y a trabajar pues por los demás. Maximino, en pocas palabras, don Arturo. Pues bueno, un hombre de su tiempo, sin duda alguna. Un hombre muy disciplinado y un padre como pocos. Es decir, con todas las mujeres que tuvo hijos, a todos los tuvo con él, a todos los mantuvo y entre todos se llevaban muy bien. Eso, O sea, Sí. eso es capacidad de Sí. generar consenso. De Eso conciliación. eso sí es capacidad. Entonces digo, no es poca cosa, ¿no? No, claro. Es eso. Si lo logró ahí, lo podía lograr en cualquier Hablamos lugar. poco de eso, pero lo pinta muy bien, creo. Pues ahí está, Guillermo, Maximino Ávila Camacho en Puebla de Nuestros Amores, abriendo esta segunda temporada. Y bueno, pues gracias por su presencia hoy con nosotros. Nuevamente los invitamos a suscribirse. ¿Y por qué no vamos a cerrar? Vamos a despedir el programa escuchando a don Urbano, ¿les parece? Claro. Y escuchando cómo cerraba él este tema que tanto le apasionaba. Gracias, nos vemos pronto. Es 23 de agosto, día de su cumpleaños. Hoy parte plaza en el Toreo de Puebla. Qué mejor manera de terminar este programa a su lado, mi general Maximino. Pero claro, que antes que ir a la comida, la sirve Fermín Lastra, 1000 cubiertos, fiesta grande. Tiene usted invitadas de honor, mi general. A su izquierda, Dolores del Río. A su derecha, Conchita Cintrón. Guapangos, sones y cancioneras. Desde luego su canción, la que le gusta, la que le dedican siempre, la que le compuso el maestro Felipe Bermejo, la que lo saca de político y de general y lo convierte en lo que algún día fue, un hombre valiente, sencillo y leal. Definitivamente, me voy con usted. Vamos, mi general, vámonos.